muchas gracias a todos ustedes que en lugar de estar pues, disfrutando de una mañana cuasi primaveral, aunque sea después del día de San Juan, el otro, el Bautista, pues estén aquí en lugar de estar paseando por el Retiro. Sobre todo cuando hay que enfrentarse a este cuadro con una premisa que me hizo llegar Javier Barón. Bueno, no hables mucho desde el punto de vista de la pintura moderna. Y naturalmente cuando uno se enfrenta con objetos del pasado, pero que al mismo tiempo son del presente, y cuando decimos del presente es un presente extenso, un presente fluido, no se pueden dejar de tener en consideración algunos elementos que desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y por lo tanto es bueno, la contemporaneidad, la época de esa pintura moderna que tienen ustedes en las salas del museo, en paralelo con las del Candiota, pues no se puede dejar de tener en una cierta consideración. Por lo tanto, pues me permitiré algún desliz en ese sentido, y no solamente historiográfico, sino y también pues avisaré de que en realidad las conclusiones que se puedan sacar después del estudio de este lienzo, pues he de reconocer que no conducen a una situación de claridad absoluta, sino todo lo contrario. Siendo un cuadro que amistosamente habíamos decidido que viniera al Museo del Prado y no al Museo de Santa Cruz de Toledo, en función del guión específico de cada una de las exposiciones, pues no me cupo la obligación de estudiarlo en profundidad como he hecho ahora durante estas últimas semanas. Y por lo tanto a plantear más problemas que a dar soluciones, porque evidentemente este lienzo no deja de tenerlos. He colocado en esta primera imagen, al lado de ese título, que era el que Javier Barón me asignaba, pues otra imagen que evidentemente tiene unas evidentes concomitancias con la imagen del lienzo del Metropolitan que nos ocupa. Y precisamente de esa constatación, que no creo que se haya puesto hasta la fecha en relación un lienzo, que también bueno, se nos escapa en cuanto a su titulación, Alegoría de la Santa Liga, que no me gusta nada, y que es un producto de la historiografía británica del siglo XX, la adoración del nombre de Jesús, o como a mí me gusta denominar, en función del término que se le asignó o el título que se le asignó en el siglo XVII, la gloria de Felipe II, pues intentaré llevar hacia otros campos que no sean estrictamente los de la visión de San Juan Evangelista. Y por lo tanto diríamos mantenernos a cierta distancia con lo que sería una tradición historiográfica, pero que llega hasta el día de hoy, porque no puedo olvidar que consultando la excelente página web del Metropolitan, pues está tan al día, que todavía no se ha cerrado la exposición de la Biblioteca del Greco, y está citado el trabajo que han realizado Javier Docampo y José Riello. Y por lo tanto, diríamos, mantendría, y tanto en las exposiciones como en las conferencias, aunque después intenten desmentir, pues no podemos sino aceptar la titulación, la etiqueta que se nos manda desde el Metropolitan de Nueva York. Evidentemente, la imagen es una de esas imágenes icónicas del Greco, icónicas fundamentalmente para aquellos que defienden bien una expresividad espiritual o una espiritualidad expresiva, tanto monta tanto en el arte del Greco en su conjunto, y no digamos en las dos últimas décadas o la última década de vida y arte del pintor Candiota. Desde el punto de vista de nuestra óptica, pues no nos producen ningún tipo de conmoción. Y sin embargo, creo que si empezáramos a retrotraer nuestra visión hacia estas imágenes de su propio tiempo y hacia otras imágenes que veremos ahora, pues seríamos conscientes de las modificaciones, de los cambios que entre algunos de esos detalles
de personajes vestidos de azul o vestidos de carmín, pues hacen gestos de exaltación, no sabemos muy bien qué, pero en el grupo de los justos y por lo tanto de aquellos que han sido salvados. Y en el juicio final han terminado formando parte de las, no voy a decir las hordas, pero sí los grupos de innumerables, evidentemente, como el Greco intenta definir a través de las cabecitas, las partes altas de las cabecitas al fondo, de los que están en el paraíso terrenal. Si pasamos a la siguiente imagen, y es evidentemente el detalle que yo intentaba utilizar como un fragmento que pusiera en relación, y por lo tanto de este lienzo que se encuentra en el Museo del Prado, cuyo título señalaba que se nos escapa en todos sus detalles, pero que evidentemente en la parte alta representa una gloria en torno al nombre o a la figura de un Cristo o del conjunto de la Trinidad, aunque evidentemente el anagrama es el de Cristo. Y por otro lado, esa representación de aquellos que han quedado a salvo en el juicio final, empezando por un Felipe II arrodillado en primer término, con esa especie de piscina anaranjada que debiera representar el purgatorio y ese gigantesco monstruo que termina en una imagen doble, diríamos, digna de Salvador Dalí, en la figura casi siempre pasada por alto del diablo echando humo y fuego por la nariz y por la boca, mientras que se consumen los condenados de una forma paulatina, desde cuerpos y carnes, digamos, casi absolutamente vivas, hasta lo que hoy podríamos llamar, diríamos, medio muertos, zombies o esqueletos absolutamente en fase de descomposición, incluso como huesos sin carne. Si pasamos a lo que sería el mundo contemporáneo que ha visto el cuadro, porque en este cuadro prácticamente no tenemos conciencia de que se hubiera visto hasta una fecha en torno a 1880, por lo tanto antes de ayer, pues podemos llevarnos una sorpresa, que el gran cuadro de Pablo Picasso, uno de los grequistas más importantes de primera hora, pues partiera de esta imagen que veía en París, en el estudio del pintor vasco Ignacio Zuloaga, y que terminara fundiéndolo evidentemente con un montón de referentes diferentes, de distintos referentes, en el cuadro de las señoritas de Aviñón, que como todos ustedes saben, pues son las señoritas de la calle o del carrer de Aviñón, en el actual y entonces barrio gótico de Barcelona, y que no era conocido por sus visiones apocalípticas, sino a lo mejor pues después de haber ido a lo que se había ido y pensar que uno iba a terminar pues condenado en el infierno por pecados carnales. ¿Qué quiere decir que Picasso podía realizar el cuadro de lo que tendríamos que decir que es un burdel a partir de la imagen de un cuadro del Greco que hoy denominamos la visión apocalíptica o la apertura del quinto sello del Apocalipsis? Bueno, uno se queda hasta cierto punto un tanto sorprendido. No estoy tan seguro que en 1900 esa cantidad enorme de desnudos femeninos y masculinos que aparecen en el cuadro del Metropolitan, pues se viera con unos ojos, diríamos, acostumbrados a el topless de las playas, o los kioscos después de la desaparición del general Franco. Y no me rasgo las vestiduras en absoluto. Quiero decir que tenemos que hacer un esfuerzo, a lo mejor, para darnos cuenta de lo que podía significar en 1900, cuando ya la visión de un tobillo femenino que subía al tranvía pues causaba en los hombres pues una alta turbación, y por lo tanto diríamos las capacidades de erotización de las imágenes pictóricas eran muy distintas a las que podamos tener actualmente a través de otros medios de comunicación. ¿Por qué Picasso se le puede ocurrir esto? Pues hay que hacer una reflexión,
y tener en cuenta que en 1900 el título de este cuadro era El amor profano. Y por lo tanto, pues nos podemos llamar a no entender nada. Desde nuestra perspectiva, diríamos, actual apocalíptica. Pero evidentemente, cuando en 1902 ese cuadro se expone por primera vez en el Museo del Prado, pues aparece con el título Amor profano, que implica lógicamente una dualidad, amor sacro y amor profano, y la consciencia, como veremos de inmediato, de que el cuadro no es sino un fragmento de un cuadro mayor cuyo resto también se nos escapa, como tantas cosas, de este lienzo o incluso del pintor. Hay que tener en cuenta, diríamos, el efecto fundamental que algunos cuadros con títulos, evidentemente también modernos, no sabemos que Tiziano hubiera denominado amor profano, amor sacro y amor profano, a el lienzo que hoy ocupa uno de los muros de la Galería Farnese de Roma. Bueno, había una proclividad a enfrentar de una manera, si queremos, dialógica o maniquea, bueno, un mundo de sensualidad femenina, de desnudos y de un mundo, diríamos, de consideraciones de las relaciones con la divinidad a través de una figura femenina vestida, en este caso, y vestida, lógicamente, con el blanco de la pureza. Pero también podemos pensar en otros cuadros que estaban circulando en la historiografía contemporánea, no tanto el Omnia Vincit Amor de Caravaggio, de la colección de Vincenzo Giustiniani, que se encontraba en la Gemäldegalerie Galerie de Berlín, como, a cierto punto, los dos cuadros que se habían motivado como reacción a lo que sería la gran exaltación del Cupido entre adolescente y teenager que nos mostraba Caravaggio en 1602. Y me refiero, lógicamente, a los dos lienzos que se encuentran en Roma de Giovanni Baglione, diríamos el adversario artístico y desde un punto de vista también de los insultos y de los panfletos y de las poesías y de los insultos que afectaban a la hombría o a la homosexualidad de unos y otros, tanto Baglione como Caravaggio, en la Roma de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Por lo tanto, cuadros estrictamente contemporáneos con lo que sería el lienzo del Greco. En este caso, el amor sacro, revestido de lo que sería unos traje militar, incluso, que lo que está recordando evidentemente es San Miguel o un arcángel, está azotando a ese jovencito casi patilludo de pelos ensortijados, que parece evidentemente una citación del lienzo del propio Caravaggio. Por lo tanto, en esas fechas los lienzos de Berlín y Roma estaban, y la poesía contemporánea estaban evidentemente poniendo en el candelero la posibilidad de enfrentar como cuadros importantes en los cuales podría haber bebido el Tiziano o que podrían haber tenido, diríamos, consecuencias en los cuadros de Caravaggio y de Baglione, en la imagen de un cuadro del Greco que afectara el amor sacro y el amor profano. Y es evidente que Picasso, que aparece en uno de los dibujos, que incluso están en la exposición, Yo, el Greco, y que hasta cierto punto se proclama casi como una travestido en el Greco, y los autorretratos pues estarían mandando algún mensaje en ese sentido, bueno, pues caía en las redes de los desnudos, incluso de alto contenido erótico, y como no sé si esto es a todos los públicos, pues he quitado un par de imágenes de tono muchísimo más subido que podríamos encontrar de las fechas contemporáneas de Picasso, y cuyas referentes al mundo del burdel, al mundo de la mujer que se contempla en el espejo, al propio autorretrato desnudo delante de una prostituta, pues nos está demostrando que los intereses contemporáneos de Picasso en Barcelona, pues a lo mejor estaban más cerca de del Carrer d'Avignon que de la mística o de la pintura religiosa o apocalíptica del Greco. Quizá porque estuviera errado, evidentemente. El cuadro estaba siendo visto por Picasso
en el París donde lo había llevado Ignacio Zuloaga, al cual pues muestro en las partes superiores, otro, diríamos, apóstol del Greco en los primeros años del siglo XVII, que desde 1887 pues copiaba grecos al lado de Velázquez en el Prado, que en 1894, como es bien sabido, pues compró dos grecos para Santiago Rusiñol, que es el personaje que nos queda abajo a la derecha. De todos he sabido el interés de Zuloaga por el Greco, que lo llevó a la restauración abusiva, la falsificación de firmas y la falsificación de segmentos importantes de cuadros del Greco que compraba, y que la actividad también mercantil del pintor y de su tío. Y al mismo tiempo su entusiasmo por el Greco, su entusiasmo por Toledo, su entusiasmo por aquellos personajes que estaban siendo, diríamos, intermediarios entre el Greco y la cultura contemporánea, como el propio Maurice Barré, al cual retrata con ese aspecto de dandy que no podemos disociar con la visión, diríamos, de los artistas, de los literatos, en estos primeros momentos que se tiene del Greco. Un dandy elegante y pleno de color, más que un místico, que es elementos posteriores. Y evidentemente el lienzo, tal como lo tenía Zuloaga, y restaurado, como veremos, por Zuloaga, pues es lo que tenemos hoy en día en las imágenes. Hoy en día lo tenemos en las imágenes fotográficas en blanco y negro, colocado sobre un caballete en el taller de fotografía tomada, en el taller de Zuloaga. Y por tanto diríamos, veremos después, cómo algunos de los elementos que se habían perdido pues, son obra de Zuloaga más que obra del propio Greco. De todos es también conocido, diríamos, esta imagen en la cual a través de ese dibujo inacabado dedicado a sus amigos y que se prolonga a lo largo de prácticamente 3 lustros, Zuloaga había incluido con ese fondo de la apertura del 5.º sello del Apocalipsis, pues la reunión de sus amigos en torno a un objeto papirofléxico del propio Unamuno. Si nos puede parecer, a cierto punto, sorprendente esa desnudez a la cual se hace eco inmediato el propio Velázquez, no debería llamarnos demasiado la atención. Piensen ustedes que los filtros a los cuales se han ido acumulando sobre la imagen del Greco nos han llevado a contemplarlo con otro sesgo completamente distinto. Pero si pensamos que quizá un icono pintado tal vez en Creta, y si no, nada más llegar a Venecia, podía tener esa imagen no solamente de un personaje mitológico, alegórico, por lo tanto no cristiano, como una victoria fama, una victoria alada, que corona con una corona de laurel, como si fuera San Lucas, evangelista y pintor de la Virgen, un poeta laureado de la época antigua, o por lo menos de un renacimiento paganizante, o un humanismo paganizante. Y si pensamos en la imagen de esa Ángela, para algunos, Victoria, enseñando muslos, pantorrillas e incluso pechos, pues tendríamos a un personaje que, por amor de la anatomía masculina y femenina, estaba introduciendo elementos que serían perfectamente ajenos a la tradición de la pintura devota de los iconos griegos a lo largo de toda la historia de la pintura bizantina. Si pensamos en que el objeto más importante de la creación artística del Greco, nada más llegar a Venecia, o mejor dicho, nada más apropiarse de algunos de los elementos básicos del lenguaje occidental que puede contemplar en Venecia, y pensamos en el tríptico de Módena, en el reverso con las dos tablas laterales, las dos portezuelas abiertas, tendríamos que considerar que lo primero que se veía en este altarolo portátil, cuando el altarolo estaba cerrado, y evidentemente estaría siempre cerrado, era nada más y menos que esta admonición de un Dios Padre en el paraíso un poquito raro, porque de Dios Padre, pues toda la tradición
ha sido la de representar a un personaje barbado, de pelo largo, blanco, añoso, sobre los modelos que el propio el Greco podía haber encontrado tanto en la pintura bizantina como en los grabados del mundo contemporáneo. Y evidentemente lo que se nos está representando es un paraíso con un Dios Padre transformado en la figura de Cristo, que está evidentemente señalando el árbol del bien y del mal como futura fuente de todos los males de la humanidad, ante dos personajes que son nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuya desnudez profana, su exaltación de la carne y el desnudo no puede dejarnos sino, bueno, hasta cierto punto, altamente sorprendidos de que el primero que se acercara a uno y se encontrara en un altarolo que debiera ocupar un lugar en un ámbito privado de oración fuera estos dos desnudos. Y cuando al mismo tiempo el Greco pues estaba partiendo, bueno, con un aspecto un poco más añoso en el blanco y negro de los grabados de Heinrich Aldegrever de 1540, de toda una serie de imágenes que utiliza para calcar, diríamos, la imagen del Padre Cristo y del árbol del bien y del mal, pero cuando llega a las figuras, bueno, Venus púdica o hoja de parra o hoja de higuera, las liquida, no sigue, se aleja de los modelos de Aldegrever y utiliza otros completamente distintos. Y utiliza, diríamos, una fusión de grabados procedentes de dibujos de Rosso Fiorentino, que había grabado Gian Jacopo Caraglio, y que con representaciones de dioses raros, incluso, porque yo Ops pues no lo trabajo mucho, y Ariadna de Baco y Mercurio nos permiten esa composición, diríamos, de exaltación femenina y de exaltación masculina en una desnudez sin ningún tipo de reparo, como correspondería con el mundo del paraíso. Si pensamos en el hijo, como el hijo del Greco, Jorge Manuel Teotocópuli, y el último cuadro que se expone desde, no sé si los armarios de Titulcia o desde el retablo mayor, convertido solamente en un lienzo, de la parroquia de un pueblo madrileño, al cual pues nadie vamos, Titulcia en su época, Bayona de Tajuña, y que actualmente está expuesto en el Museo del Greco de Toledo, pues este tránsito o esta asunción de la Magdalena, pues no solamente debemos vincularla con la estampa de Durero que muestro en el centro, sino con algunas de las figuras que prácticamente son, bueno, pues una apropiación de la imagen que había pintado el padre o que estaba pintando contemporáneamente el padre en la imagen sacada como fragmento de la visión del quinto sello. ¿Qué sabemos de este lienzo? Bueno, no demasiado, y hasta cierto punto algunas cosas pues he llegado a ellas pues ayer por la tarde. Es como saber que el primer propietario pues, fue un José Núñez del Prado, académico de la Real de la Historia, cordobés de Montilla y sobre todo amigo de Antonio Cánovas del Castillo. Es José Núñez del Prado, no sabemos muy bien por qué, el primer propietario del lienzo, pasa después a manos de su amigo, el primer ministro de la Restauración, en el cual bueno, va a venderlo, no sabemos si a fines de los años 90 o después de su muerte, a un doctor cordobés, el Rafael Vázquez de la Plaza, quien sería, por unas bonitas 1000 pesetas, se los vendió en 1905 a Zuluaga. A su vez, Zuluaga pues lo mantuvo entre París y su casa en Zumaya hasta 1945, pasó entonces al Museo de Zumaya y, bueno, 10 años después, como tantas cosas ocurren, pues los herederos lo vendieron a la casa Newhouse de Nueva York y la casa Newhouse la vendió al Metropolitan, pues quedándonos sin el lienzo entre nuestras
fronteras hispánicas como tantos otros, no producto del expolio, sino producto pues, de los deseos de elevar las cifras de 1000 pesetas y tener, por lo tanto, me temo que una plusvalía importante, porque no controlo lo que, en la cantidad en la que se vendió a las Newhouse Galleries. Lo que es importante saber es que si Antonio Cánovas del Castillo debió heredarlo en 1894, a la muerte de su amigo Núñez del Prado, en torno a 1880 había pasado el lienzo por manos de un restaurador que no sabemos muy bien quién es y que metió la tijera en un cuadro que estaba en dudosas condiciones de supervivencia. La imagen que les muestro, amabilísimamente mandada a vuelta de correo por el conservador del Metropolitan, Walter Littke, al cual pues, le agradezco la celeridad en su respuesta y la falta de problemas con respecto a que tengamos todos los materiales necesarios para el estudio, pues podríamos ver el estado en que se encontraba a través de una radiografía en su origen. Esto es, antes de que tengamos esas fotografías en blanco y negro que les he mostrado antes. Y por lo tanto, pues, algunas caras, evidentemente, como las de esta figura femenina, pues deben tener más Zuloaga que el propio Greco. De todas maneras, este fragmento no está tan mal como se hubiera pensado desde un principio, aunque evidentemente pues, no estaba en las mejores condiciones. Pero yo pensaba en principio que podía haber estado mucho peor estado de conservación, dado que tuvieron que meter las tijeras y recortar. ¿Cuánto lo recortaron? Pues no lo sabemos. En 1880 se nos dice que, y se ha interpretado yo creo que erróneamente, que se había cortado en esa fecha. Es muy posible que se hubiera cortado en esa fecha, aunque normalmente se dice que lo había realizado un restaurador del Museo del Prado, Julián Jiménez García. Pues yo siento decir que si era del Prado, pues lo habría recortado y lo habría forrado y lo habría limpiado antes de que fuera conservador del Prado, porque sabemos que al Prado no llegó hasta 1901. Y yo, mis sospechas es que se forró y se hizo una limpieza justamente antes, en 1901-1902, de que fuera expuesto en la exposición que Salvador Viniegra realizó en el Museo del Prado. La primera, conjuntamente con una inglesa, en la que se expuso no monográficamente lienzos del Greco, sino 5 exclusivamente, y manteniendo una idea de que el lienzo había sido cortado y había tenido una parte superior, que es la que muestro en esa especie de horrible montaje que he hecho en la parte izquierda. Según la tradición de Julián Jiménez de García, que no había sido, desde mi punto de vista, el que había recortado el cuadro y que hablaba hasta cierto punto de memoria, pues él dijo que el lienzo formaba parte de la parte inferior de un lienzo recortado. Y que por lo tanto tenía que existir una parte alta en la cual se identificó con esa zona de concierto angélico que hoy se conserva en el Museo de Atenas, en el Museo de la National Gallery de Pintura de Atenas, y que en esas fechas pues, ya se había recortado por parte de su propietario, que era el segundo marqués de la Vega Inclán, por lo tanto el creador del Museo del Greco, que al mismo tiempo que conservaba la memoria del cretense, pues vendía 2 por 1 el lienzo de su propiedad, la Anunciación, y vendía al marqués de Urquijo la parte baja y la parte alta se la enjaretaba a los griegos, con una estrategia de mercado pues, digna de otros conservadores pintores de la época en España. Naturalmente, esta idea de que el lienzo de Atenas formaba parte de la visión del quinto sello, pues se ha mantenido prácticamente hasta los años 80, hasta la exposición del año 82 que tuvo lugar en el Prado y que el gran conocedor William Jordan mantuvo, diríamos, esta idea. La otra opción, evidentemente, es que la parte alta fuera la parte alta de un cuadro mayor. Y hasta cierto punto que no se mirara hacia arriba, otras opciones han sido, bueno, pues estaban contemplando
Si esto tiene algo que ver con el Apocalipsis, pues al Cordero sacrificial abriendo el quinto sello y tomando, por lo tanto, un pasaje del libro de la Revelación o del Apocalipsis 6, y en plan pastor protestante, 6, 9, versículos 9, 11. Y por lo tanto diríamos un pasaje sobre el cual volveremos. Entonces hay esas dos opciones. O Jiménez García estaba errado completamente, porque ni la parte alta era la de Atenas, ni el lienzo correspondía a una parte superior, sino exclusivamente a una parte alta, y por lo tanto nos faltaría una parte inferior. Y a lo mejor ustedes piensan, pues ¿qué más dará? Pues ahora intentaré resolverlo. Bien, aquí tendríamos un poco el cambio de titulación, el cambio de concepción del cuadro, empezando por su aparición, diríamos, oficial en la escritura de Salvador Viniegra en la exposición de 1902 como amor sacro, amor profano. Tendríamos la parte del amor profano exclusivamente. Y de inmediato, historiadores importantes como el francés Paul Lafond, que difunde a través de Gazette de Beaux-Arts uno de los primeros textos amplios sobre el pintor, el año 8 y el año 11, Maurice Barré, el año 11, hasta llegar a los autores de una monografía, sobre todo importante por sus ilustraciones, Legendre y Hartmann, del año 37, hasta André Malraux, 1951, y todos conocen al antiguo ministro de Cultura francés y autor del libro, en su momento superventas, en un ámbito cultural del Museo Imaginario. Por lo tanto, hasta mediados del siglo XX ha funcionado, diríamos también, contemporáneamente la titulación de amor sacro, amor profano, o amor profano. A partir de 1908, Cossío, que acepta e incluye el título de amor profano, pues se plantea sus dudas y lanza la especie de que se podría tratar de un lienzo que representara esa apertura del quinto sello en los versículos 9 y 11 del capítulo 6 del Apocalipsis. Y de inmediato pues, lo siguen esos dos historiadores anglosajones, Albert Calvert y una señora, saludémosla como historiadora, aunque normalmente se la olvida, Catherine Gascoigne Hartley, en el libro del año 9, y inmediatamente con la ayuda de Francisco de Borja San Román, que en la publicación de 1910 del inventario realizado por el hijo del Greco en 1914, y el hallazgo de un San Juan Evangelista que ve los misterios del Apocalipsis pequeño, por tanto no es este, sino hasta cierto punto un modelo, pues habría permitido con un documento vincular este lienzo o una réplica menor, un modelo que hubiera dicho de los originales, que hubiera dicho Pacheco, hasta que Hugo Kerer en 1911, August Mayer ese mismo año, o en 1915 insistieran en la apertura del quinto sello del Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué iconografía es esa? Porque yo, sinceramente, no la conozco. Es decir, no existe un solo lienzo en la cultura española católica que realmente se enfrente con un problema de las visiones apocalípticas. Hay una especie de rechazo generalizado de la ilustración del texto, a excepción de un caso, que es la visión en Patmos de San Juan Evangelista, que contempla, a cierto punto, dos cosas. O una primera, que es la mujer apocalíptica, que está aquí en el lienzo de Velázquez, y después, diríamos, ampliando el campo, pues la Inmaculada Concepción como premonición, diríamos, posapocalíptica de lo que habría sido la Virgen Inmaculada como sucedáneo de la mujer apocalíptica. Y evidentemente esta iconografía podemos encontrar contemporáneamente en Toledo un número importante de lienzos y en la tradición pictórica española anterior y posterior también, a partir de los diferentes grabados que se publican a finales, antes o a finales sobre todo del siglo XVI, y tema al cual no voy a entrar. Con lo cual volvemos a quedarnos perplejos y sin una respuesta clara, y sobre todo cuando echamos mano al texto de Revelaciones o Apocalipsis 6, 9, 11. Voy a citar la única edición que se había publicado en el siglo XVI de la Biblia en castellano, que es la de Casidoro de la Reina, un jerónimo sevillano protestante, porque alguno hubo en el siglo XVI español. Y evidentemente,
porque, y no es baladí decirlo, la Biblia estaba prohibida traducirse por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana a las lenguas vernáculas, por lo tanto al castellano, al italiano, al francés. Los franceses siempre hacían un poco de su capa un sayo, y no digamos otros que estaban deslizándose hacia el mundo del luteranismo y la defensa del derecho, diríamos, público democrático de leer la Biblia en la lengua propia y no en un latín que poca gente que no fueran eclesiásticos o humanistas conocían. El texto empieza con 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir: como con voz de trueno, ven y mira. Y evidentemente a partir del 6.2 hasta el 6.8 lo que se nos cuenta es la aparición, y todos tenemos, sea gracias a Blasco Ibáñez o a Vincent Minnelli, la idea de los 4 jinetes del Apocalipsis, al cual exclusivamente se nombra el de la muerte, pero todos recordamos que están guerra, hambre, peste, antes de llegar al jinete de la muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Naturalmente, cuando llegamos a 6.9, pues nos encontramos que el tenor no cambia completamente. Cuando abrió el 5.º sello, que es el que teóricamente nos debiera ocupar, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En cristiano, los mártires. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Esto es, lo que se está pidiendo se está apelando a un Dios vengativo, a un Dios apocalíptico, que va a producir, diríamos, la matanza de todos aquellos que no han sido, la condenación eterna de todos los que no han sido mártires, como dando testimonio de la palabra del Señor. Y a esos, los mártires, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. Esto es, no parece que sea ni el color de las vestimentas que hemos visto, amarillos, verdes, más que blancos, ni, hasta cierto punto, y uno de los personajes vestido de azul, pues no parece que tengan, ni en términos de color, ni en términos, diríamos, de lo que hoy denominaríamos talante, exigencia a el cordero sacrificial o al Dios eterno, al Yahvé o al Elohim, diríamos, tomado directamente del Antiguo Testamento, no como Padre, sino como Señor y Rey, la venganza contra aquellos que no han dado testimonio mortal del nombre de Dios. Por lo tanto, a mí se me hace un poco cuesta arriba el que haya esta separación, diríamos, de concepción pictórica. En esta página 357 del texto de Cosío, que comienza con un título en la página anterior, el amor profano, se nos dice, diríamos, el filtro fundamental sobre el cual pues, todavía estamos instalados con respecto al greco. Señala en todos conceptos el último límite de la manera exacerbada del greco, y a ello conspiran la febril precipitación y la especie de indiferente abandono con que se haya ejecutado, a la vez que la abundancia de desnudo y lo extraño y misterioso del asunto, tan propicio para entregarse el pintor sin freno a su extravagante modo de componer y a su descoyuntado sistema de expresar, eternas piedras de escándalo para todo contemplador equilibrado. Desde tal punto de vista, ese lienzo viene a rematar digna y típicamente la vida laboriosa de un artífice en quien, con más o menos acento, pero constantemente y sin interrupción, ha dominado siempre el desafuero. Pues no sé si está a favor del greco o no, pero evidentemente filtro enorme sobre el cual nos hemos precipitado desde 1908. Como otras cosas que alrededor del cuadro pues no dejan de plantear enormes dudas. Dibujo preparatorio del lienzo del Greco, una sanguina que ni siquiera se puede encontrar fotografía en ningún lado en blanco y negro, porque cuando se publica entre el año 54 y no sé si se vende en Sotheby's en 1964, pues no se utiliza la fotografía en colores, sino exclusivamente en blanco y negro. Evidentemente, cuando se publicó por parte de una señora, Lili Froelich Burna, en 1954, pertenecía a la colección de un médico
de Viena, el doctor Victor Bloch. Y parecía que había pasado por las manos, no sé si antes o después, de un marchante de cuadros conocido, Vitale Bloch, en Londres. Por lo tanto, no sabemos muy bien si primero estaba en las manos de Bloch, el año 42, o después en las del señor Bloch, y después en las de Sotheby's, el año 54 o el año 64. Del dibujo no sabemos nada desde el año 54/1964. De él se han ocupado Weddy y más recientemente Turner y han aceptado que fuera un lienzo, un dibujo preparatorio por las modificaciones. Yo me permitiré disentir, a pesar de esa escritura que aparece en la parte baja y después ceñido aquí, pero con mucha ruido, escuela veneziana. Porque soy de los que creo que algunos dibujos que parecen de la misma mano y publicados en fechas similares, falsos de toda falsedad. El de la izquierda está en colección americana, el de la derecha está en el Getty Museum y, bueno, pues yo me he esforzado en verles las marcas de agua. Todos saben lo que es un papel del galgo con una marca con un dibujo del galgo en la filigrana y, bueno, tienen los dos una bonita filigrana de molino papelero catalán de 1780, con lo cual dudosamente el Greco podía haber estado comprando papel. Este no sabemos si tiene marca de agua o no tiene marca de agua, pero parece salir de las mismas manos pecadoras que hacían dibujos falsos del Greco y los lanzaban al mercado. Naturalmente también podemos echar mano a aquellas referencias que se han hecho por parte de nuestros colegas, los historiadores de arte, a puntos de partida en la composición figurada del Greco y por lo tanto aquellos referentes bien de cuadros, de frescos o de grabados que tenían algo que ver con la pintura del Greco. El de arriba, vinculado normalmente con lo que serían las imágenes de Laoconte, o las imágenes, si queremos, pues de la... ahora se me ha ido de la cabeza. Otras imágenes de época helenística, similares al torso de Belvedere o a la imagen el pascuino romano, en el cual pues, figuras, diríamos, amputadas las piernas, amputadas los brazos, pues mantendrían una corporidad como la que aparece en esa resurrección de la carne, apu del texto del profeta Ezequiel, que graba Giorgio Chisi en 1559. En otros casos me parece todavía más alejadas de cualquier tipo de la relación, pues las estampas de Hendrik Goltzius que se realizan en 1589 con los 7 días de la creación. He elegido un par de ellos, pero no me parece que en ningún caso tengan nada que ver ni estilísticamente ni en términos de contenido. Y la imagen de otro grabado que se ha señalado, el de las resurrecciones, y evidentemente la figura de este personaje, pues no, tampoco me parece que tengan en demasía. La relación con Miguel Ángel y con el fresco del castigo de Amán de una de las esquinas de la Capilla Sixtina, pues bueno, puede tener esa imagen de cuerpo en movimiento que podríamos, diríamos, casi arrodillar, aunque no esté arrodillado, y que evidentemente podría también vincularse con algunas de las imágenes de los electos que aparecen en el juicio final miguelangelesco. Esto es, me parece difícil vincular el que exclusivamente el Greco, al margen de cualquier significación, hubiera cogido la figura en movimiento, en escorzo radical, con los brazos, un brazo hacia adelante y hacia atrás, de la historia veterotestamentaria de Mardoqueo y la reina Esther. Más que ver, tendría evidentemente esta imagen de la resurrección de los muertos de Miguel Ángel.
Resurrección de los muertos, que es una de las partes que Miguel Ángel representa en la parte inferior, no una resurrección de Cristo, como podemos encontrar en otro dibujo del British Museum y no este de la Royal Collection de Londres, y que aparecía, como señalo, en la parte inferior del juicio final de la Capilla Sixtina. Ahora es evidente que la imagen que tenemos dibujada en el año 32, Miguel Ángel no la plasmó en los frescos, por las razones que fueran. Quizá porque lo de la resurrección de los muertos no estuviera suficientemente claro o no fuera suficientemente debatido como para que tuviera una facilidad inmediata de representación en la capilla privada del pontífice. Por otro lado, estas imágenes de figuras de los salvados encaminándose hacia el paraíso, pues aparecían en algunos de los grabados con transformación de estos muertos que salen de sus tumbas, van corporizándose de nuevo hasta convertirse en personas, diríamos, de carne y hueso, supongo que carne y huesos gloriosos, que acompañados por el ángel, que hemos de suponer San Miguel, son llevados directamente a la contemplación de la divinidad. El ejemplo del grabado de Giovanni Battista Fontana, que desde 1569 pues entra a saco el Greco, sería una prueba más de esta relación más con un tema de ultimidades que con un tema apocalíptico. Y volvería a aparecer en la imagen que ya conocemos. Ahora bien, la tradición historiográfica a partir de Cosío y San Román, y la vinculación con el documento del inventario del año 14 y de la reconstrucción del conjunto del programa iconográfico y pictórico del Hospital Tavera nos ha llevado hacia una senda completamente distinta que pasaré de inmediato. Todo el mundo conoce los dos retablos laterales y el central, donde con profusión de desnudo, aunque con genitales pequeñitos, y fue un punto de partida en un tema que no voy a entrar, que es el de la homosexualidad del Greco, válgame Dios, dejó mujer en Creta y después tuvo un hijo, me imagino que de madre, pues evidentemente formaba parte del tabernáculo del retablo mayor, o de un primer retablo que después se incorporó al retablo mayor, tal como en la exposición pues intentamos recuperar con una imagen fantástica, escenográfica, en la cual, en lugar de tener los pies en el suelo o sobre la tumba, pues estaba suspendido gracias a un sistema de alambres. El problema es que no tenemos modo de saber cómo era el programa iconográfico de 1608, cuando el Greco contrató y no se ocupó demasiado de los lienzos de este hospital. A la derecha tenemos evidentemente otro modelo de bautismo, que es el que se conserva en el Museo del Prado. A la izquierda fotos antiguas y una foto moderna del retablo que tendría que haber ocupado parte del retablo mayor dedicado al santo cuya advocación ostentaba el Hospital Tavera. Dentro, a pesar de que pues, cuando se hacen las primeras fotografías pues aparezca en uno de los retablos laterales, evidentemente. En los retablos laterales pues, hoy tenemos pues, un mismo cuadro que yo he intentado colocar en dos sitios, porque no tenía una foto demasiado buena para el de la derecha, y sin embargo no sabemos el de la derecha, hoy debería haber ocupado el de la izquierda, el del lado del Evangelio, pues el comienzo de una narración que sería en un lienzo empezado por el Greco, después seguido por Jorge Manuel, probablemente por Gabriel de Ulloa y terminado tal vez por Félix Castelo, pues este lío de imágenes de la encarnación rematada por las virtudes y después rematada por el coro angélico. Las imágenes de las radiografías demuestran evidentemente muchos cambios como para que sucesivamente el diseño preparatorio del Greco sobre la superficie de la imprimación pues se fuera modificando con el paso del tiempo y de los artistas ocupados de dar conclusión a este lienzo. ¿Por qué me interesa traerlo como comienzo de esa narración, la encarnación, principio de los tiempos? Quizá porque el final de los tiempos, el verbo hecho carne, terminaría justificando la posibilidad de la propia resurrección de Cristo y después de la resurrección de todos los fieles cristianos, y no exclusivamente, diríamos, la solicitud de castigo divino de los mártires ante el Cordero.
Y sin embargo, lo que se ha vinculado es con un grabado que daba satisfacción a la teoría de que el cuadro era la parte superior rematada con unos celajes, lógicamente, y la parte inferior tendría que haber sido un San Juan Bautista que contempla dentro de esa nube pues el cordero sacrificial, ese altar, el ángel vengador y los mártires vistiéndose con los ropajes blancos. Naturalmente, dado que es un grabado, pues trajes negro sobre blanco. ¿Quién es el autor de ese grabado? Pues, ¿se lo dejo ver aquí? No, pues no está, pues luego aparecerá. El señor Matthias Gerung, al servicio desde 1541 de Heinrich von Platz Neuburg, Ottenreich o Otto Heinrich, que era el, como veremos, príncipe elector y uno de los nobles en la ciudad en la que vive nuestro Matthias Gerung. El príncipe es este que aparece en este retratado, como si fuera Francisco I o Carlos V, en casi diría, tono de caza, en este tapiz. Y a la izquierda, pues un grabado, quizá el más conocido, de Gerung, en el cual, pues evidentemente, las cosas no son muy sencillas, y si uno se fija con detalle, pero no podemos verlo demasiado, pues además de esos elementos, diríamos, bosquianos, y no sé si de caldera de Pedro Botero, pero los que ocupan la caldera son todos los católicos, empezando por el Papa. Quiero decir que el señor Gerung, que también pinta una serie de cuadros de lo que parecen ser campamentos de Carlos V, pero campamentos un poco vistos irónicamente o vistos críticamente. Pues aquí se pegan unas comilonas. Por otro lado, se dedican a jugar a las cartas en el campamento. Un cura parece que está vendiendo bulas con un enorme arcón de 3 llaves y, por lo tanto, uno de los objetos básicos para las críticas del mundo luterano. Esto es, no me parece que sean ni el consejo en Lauringen, en el campamento de Carlos V, ni otros cuadros que también tienen un trasfondo crítico con respecto a la política de Carlos V, el emperador, en Alemania, desde una tesitura fundamentalmente, como lo mismo ocurre en esta guerra de Troya, del castillo de Neuburg, desde una tesitura protestante. Pero este Matthias Gerung, cuyo nombre pueden de Lauingen, en la zona del Danubio, un discípulo del importante grabador Hannes Schöffelein, bueno, pues estaba a las órdenes de este elector palatino, el conde Ottenreich, a partir de 1541, cuando Ottenreich se convierte al protestantismo. Y lo que es interesante es que, por un lado, en 1543, pues intervino en la, no voy a decir ilustración, pero parece que la edición de una especie de liturgia para el conde, y por otro lado, aunque a partir de 1555, en un momento de paz entre protestantes y católicos, pues se pudo permitir el hacer también un misale secundum, el rito de Augusta o de Augsburg, para el cardenal príncipe obispo Otto Truchen von Walburg. Por lo tanto, bueno, en un momento de paz no tenía escrúpulos, diríamos, para trabajar para un obispo católico. Lo interesante es que al mismo tiempo preparó toda una serie de grabados sobre el Anticristus y sus 15 signos, de los cuales pues muestro aquí pues 3 ejemplos, empezando por ese, que nos puede pues, poner los pelos de punta, que es una especie de parto del Anticristo, esa madre pues, que bueno, pues, da a luz un bicho raro y ella tiene pues, unos pies bastante alejados de lo que sería la belleza de los pies. Dibujo preparatorio, y puede entenderlo pues, cualquier que pueda ser fetichista de los pies. Dibujo preparatorio para el Anticristo, pues es esta imagen que les muestro a la derecha. Pero al mismo tiempo se dedicó a ilustrar en miniatura la Biblia del conde Ottenreich.
Y evidentemente pues, el tema apocalíptico pues, es evidente en estos magníficos ejemplos de miniatura, de los cuales muestro diferentes, y intervino también en lo que sería la preparación de la ilustración de este texto que se había publicado en 1939 de los comentarios sobre el Apocalipsis del apóstol San Juan de Sebastián Meyer. Muy bien, pero Sebastián Meyer es lo que preparaban, se había publicado ya en Zúrich, que no era ciudad muy respetable desde el punto de vista católico, y encargó el conde Otto una traducción al alemán que corrió a cargo de Laurentius Agricola, que era un seguidor de Ulrich Zwinglio, que a mí pues, me enseñaron de pequeño que era de los más protestantes y más malos, redomados de los protestantes suizos. Por lo tanto, lo que tenemos es que está preparando toda una serie de grabados, hasta un número de 48, con una visión absolutamente protestante del Apocalipsis. Y de ahí probablemente el tema apocalíptico no entrara dentro de las coordenadas fundamentales del mundo católico. Y si nosotros nos fijamos, hombre, el Apocalipsis es de Durero, pero es que Durero ya estaba un poquito dudoso. Y todos los restos de los autores, grabadores de las series del Apocalipsis dejaban bastante que desear. Lo cual no quiere decir que no pudieran de cuando en cuando entrarse a saco por parte de artistas españoles, con dos soluciones al dilema. Uno, o no se enteraban de nada y eran inocentes y cabe dentro de lo posible, o, bueno, pues a lo mejor no eran tan ortodoxos como la historiografía a partir del siglo XIX nos han querido contar. Aquí tenemos otros 3 ejemplos de los grabados y aquí tenemos evidentemente el grabado final que se ha puesto desde Kerer y Hagi Nicolau en relación con nuestro lienzo. ¿Es susceptible de que lo sigamos? Pues yo tampoco estoy absolutamente seguro. Quiero decir, la figura que debiera ser este ángel y que sería la figura azul, pues evidentemente pues no tiene alas. Y por lo tanto, pues ¿por qué está arrodillado en lugar de estar de pie? Pues yo también lo ignoro. ¿Y por qué ha habido esta transformación y otros elementos fundamentales de la imagen han pasado a mejor vida, aunque cortaran la parte inferior donde se encontrara San Juan Evangelista en Patmos? Naturalmente, el que el Greco hubiera podido echar mano a materiales gráficos fuera inocente o no fuera inocente, pues hoy podemos llevarlo hasta su época veneciana. Y todo el mundo conoce pues, la tabla central con la coronación del caballero cristiano y las estampas que se han ido pues, aduciendo tradicionalmente como fuente de esta composición, pero sin darse cuenta de la significación y de la publicación de la misma imagen por parte de los protestantes de mediados del siglo XVII. Estos los protestantes del siglo XVII, o a lo mejor en Mantua de 1610 y a lo mejor en Venecia en 1555, bueno, interpretaban esas imágenes como parte de su cultura protestante más de una cultura católica. Y naturalmente cuando hemos encontrado estos 2 grabados por parte de la profesora Konstantidaki Kyritomilidis y todos así en un mismo mes, el profesor Michiaki Kochikawa y yo mismo en la misma Biblioteca Nacional de Francia, pues empezamos a encontrar que la imagen que tradicionalmente se ha aducido como fuente, pues formaba parte de una estampa sin nombre de autor, lo cual es sospechosísimo, y con una traducción de textos bíblicos al italiano y no solamente al latín, con lo cual dignos de toda sospecha, a partir precisamente del mismo año en que se publicaba en Venecia, 1555. Si en 1569, 14 años después, el Greco utilizaba esta imagen que debiera estar bajo sospechas en Venecia, o lo hacía porque se lo pedía a un cliente, o lo hacía porque no se enteraba, o lo hacía porque adolecía de algún achaque que todavía no hemos descifrado completamente.
Jorge Manuel, el bautismo en el retablo lateral izquierdo, la venida del Espíritu Santo, una Pentecostés en el derecho. Esto es la reconstrucción del Hospital Tavera, nos deja a ciegas, nos deja en mantillas. Y evidentemente ninguna de las reconstrucciones que se han podido hacer en diferentes momentos de la reconstrucción de este proceso larguísimo, digamos, de prácticamente 30 años y varios pleitos, y Jorge Manuel en la cárcel, y varios expolios secuestros de sus bienes por parte de las autoridades municipales toledanas en nombre del hospital, pues no nos lleva a ninguna conclusión al respecto. Por eso yo querría volver, diríamos, a lo que sería el principal documento, dado que no tenemos claramente una documentación externa. Y el principal documento es el propio lienzo. Y he hablado, diríamos, de ese talante, de esos verdes y amarillos, rojos y azules, rosados más que blancos en la definición de los colores de los ropajes. Las grandes figuras desnudas que nos pueden llevar hacia el pascuino, hacia el mundo de la reconstrucción del desnudo con pequeños genitales. Pero evidentemente es que estamos hablando de cuadros de altar, no estamos hablando de cuadros de una galería de coleccionistas que tendrían, como en las bóvedas de Tiziano, en el sótano del Alcázar de Madrid, unos cortinajes para cuando iba a pasar las sucesivas reinas de España, bueno, no sufrieran por atentados visuales a su pudor, sino a otros mundos muy distintos. Y con ello iría cerrando mi charla de esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos, no se sabe muy bien, más próximos a eso que hemos llamado, a partir, diríamos, de ese modelo miguelangelesco, una resurrección de los muertos o una resurrección de la carne. Yo creo que todos que hemos pasado por el catecismo, pues sabemos de qué va, pero no estamos muy seguros de cómo se veía en el siglo XVI el tema de la resurrección de los muertos o de la carne. Por eso me he molestado en sacar los textos de, por un lado, Pedro Salazar de Mendoza, que curiosamente es el que le encarga los retablos como administrador del Hospital Tavera al Greco en 1608, quien en su crónica, como señaló Maricruz de Carlos, en su crónica del Gran Cardenal de España, don Pedro González de Mendoza, de 1625, hace una exaltación, evidentemente, del símbolo de los apóstoles, lo que normalmente nosotros llamamos el credo. Pero, como siempre, hay más de un credo. Porque esto de la doctrina cristiana pues no es solo el catecismo de Ripalda, ni la Biblia Vulgata o la Biblia de Nácar Colunga de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Y por lo tanto, aunque Pedro Salazar de Mendoza señalaba cómo Toledo y España habían sido los primeros en toda la cristiandad en aceptar el símbolo de los apóstoles, bueno, producido no en la época apostólica, sino en torno al 180 después de Cristo, pues tendríamos que el símbolo de los apóstoles incluía, y leo en latín, porque Salazar de Mendoza no se hubiera permitido la Biblia del oso del protestante Casiodoro de la Reina, inde venturus est judicare vivos et mortuos, yo creo que todos podemos poner por nuestra parte, credo, nuestra traducción particular, credo in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amén. La otra versión que se manejaba, el credo extenso, el credo más largo, es el denominado símbolo niceno-constantinopolitano, ¿cómo se quiere decir? Producido entre los dos concilios de Nicea en el 325 y de Constantinopla en el 381. Y ahí el texto, evidentemente, es distinto. Et unam sanctam catholicam et apostolicae ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum. En el griego original, prosdoco anastasis necron. Y todos sabemos de qué va la necrofilia, por ejemplo. Caizoen tu melontos eonos, et vitam venturi seculi. Amén.
Esto es, lo que nos encontramos es que los dos textos hacían referencia, por un lado, a la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne. La resurrección de la carne no solamente es la carne, sino el conjunto de la corporalidad de los hombres. De la misma manera que diríamos, el verbo sería hecho carne, pero no separado de lo que sería el espíritu, pero con esa construcción, diríamos, antropológica de la época, pues se separaba espíritu y cuerpo, cuando realmente no había tal distinción en estos momentos de una forma clara. Bien, fueran los muertos o sobre el símbolo de los apóstoles defendido por Pedro Salazar de Mendoza, la resurrección de la carne, eso es lo que interesaba. Y eso es lo que tenía tanto el libro citado por Pedro Salazar de Mendoza como todavía se puede ver en la exposición, esa Diagatai ton agion apostolon, di Clementus tu Romaion episcopu, o en latín, que es más sencillo, Constitutiones Sanctorum Apostolorum, en una edición de un jesuita, Francisco de Torres, publicada en Venecia en 1563, que no solo tenía Pedro Salazar de Mendoza, sino en la edición griega lo tenía el Greco. Y por lo tanto, el Greco, porque se lo indicara Salazar de Mendoza y se lo leyera en griego o en latín, pues tendríamos que el autor de los comentarios, el jesuita Torres, publica en esa edición de 1563 un bonito capítulo octavo con 10 folios dedicados a la resurrección de los muertos y de la carne. Y en ese sentido no voy a leer todo el texto, pero he escogido 2 páginas y no sé si alguien pues, puede entrever de un libro descargado de Google pues aquellas referencias que existían fundamentalmente como defensa de un dogma católico, cristiano, frente a una falta de dogma en el Antiguo Testamento y entre los hebreos y por lo tanto entre los conversos del mundo español que siguieran fieles al Pentateuco. Quiero decir, porque las referencias no son absolutas a la resurrección de la carne o de los muertos en el Antiguo Testamento, y a pesar de que existiera un libro de Enoc que el mundo católico no acepta, y después un libro cuarto de Esdras que los católicos aceptan en la Biblia de los 70 y después en la Biblia de la Vulgata, nos encontraríamos con que es una concepción fundamentalmente, diríamos, del mundo católico, la posibilidad sobre la resurrección de Cristo, de la resurrección de todos y cada uno y no exclusivamente la venganza de los mártires. Creo, y desde este punto eso sería un poco mi conclusión provisional, de Apocalipsis poco, de resurrección de los muertos bastante. Yo me preguntaría ante estas figuras azules, carmín, que parecen que están jaleando al equipo de fútbol de su pueblo, ¿qué se sentiría, qué entusiasmo a través psíquico y físico y por lo tanto del conjunto de la carne se tendría cuando los difuntos convertidos en esqueletos fueran recuperando su carnalidad y se vieran que tenían músculos, epidermis y por lo tanto un aspecto mucho más humano del que tendrían los esqueletos mondos y lirondos? Muchas gracias.